Una de las cosas esenciales es entender que en el pacto nosotros nos hemos acercado a Yeshua. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Bueno, reconociéndole. Todos llegamos acá porque tenemos que reconocerlo. ¿Qué lo tenemos que reconocer? Bueno, como nuestro Mashiach, hijo de Israel, aquel que ha sido establecido como rey de nuestra vida. Y nosotros entramos a través de él en esta dimensión del pacto que se estableció desde Abraham Avinu. ¿Para qué? Para que los que creemos en él y caminamos en obediencia a su Torah, podamos nosotros realmente llegar a gran meta. ¿Cuál es la gran meta de nuestra vida? Con él, reino, disfrutar la eternidad, nuestra entrega de proceso de obediencia. Y es importante, ¿no? Porque mucha gente da la salvación por un hecho, nada más porque Yeshua murió, pero se nos olvida nuestra participación de responsabilidad también, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, ¿cuántos tienen un carnicero ahí en el barrio, un panadero, alguien que tiene una tiendita? ¿Cuántos tienen alguien conocido así en el barrio? Usted dice, fulano de tal es el señor panadero, fulano de tal es el señor carnicero. ¿Lo conoces? Bueno, sí, por lo menos realmente sabes quién es. Una cosa es que lo conozcas y otra cosa es que sepas quién es. Pero, por ejemplo, ¿cuándo empiezas a conocer al carnicero del barrio? Cuando sabes quién es su familia, cuando sabes qué le gusta a él, cómo hace las cosas. Empiezas a tener una relación, con esa relación lo conoces, ¿cierto o no? Así son las cosas. Se construyen las relaciones y así empezamos a conocer a las personas verdaderamente. Caso contrario, decimos que sabemos quién es o decimos que conocemos, pero realmente lo único que está sucediendo es que sabemos quién es esta persona. Pero por otro lado, a ver, ¿cuántos de ustedes le confiarían su casa al carnicero del barrio, no? Y usted dice, yo lo conozco de muchos años, entonces yo me voy a ir de viaje y le dejo las llaves de mi casa ahí. Y usted se va tranquilo. Le deja su dinero, le deja su carro, le deja todos sus bienes y usted se va lejos. ¿Cuántos están en esa disposición de decir, al carnicero del barrio le haría eso? O al carnicero del barrio le haría eso. No todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no harías eso? Cuéntenme. ¿Por qué no haríamos algo así? ¿Eh? Vamos a ver, ¿quién habló primero? No sé. En primer lugar, porque en realidad uno no tiene una relación tan cercana con el carnicero para poder hacer eso. Es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden decir? Que como también uno no tiene esa relación, como dice Sandra, tampoco tiene la confianza de dejarle algo, digamos que para uno tiene cierto valor, digamos, la casa, las cosas que uno ha comprado, lo que sea, aunque son bienes materiales, son cosas que para nosotros, digamos, de cierta manera, pues tienen un valor, ¿verdad? Claro, vale, sí es correcto. Realmente no conocemos tan íntimamente a la persona, ¿no? Y bueno, tener cuidado, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo encontramos a alguien confiable? ¿En qué momento de la vida hallamos a alguien confiable? Cuando pienso por los hechos. ¿Quién habló ahí primero? ¿El que habló? Sí, perdón, disculpen, shalom, amados. Pienso yo que con los hechos. Hechos. Okay, explícame eso. Con los hechos, decir así, yo, por ejemplo, leí, ¿cómo lo explico? Con los hechos de la persona, que la persona, por situaciones de la vida, me mostró que así, con el tiempo, que no es una persona ladrona o cositas así que le dan valor así, a la persona por hechos que Claro. han realizado conocimiento de la persona.
Claro, porque se desarrolla una relación de confianza, ¿no? Somos confiables. Ahora, ¿cuántas veces habló Yeshua y dijo, el reino de los cielos, ¿ah?, es semejante a quién? A un hombre que fue, hoy repartió bienes y dijo, cuídenme esto y cuando regreso pido cuentas. ¿Qué pasó? Bueno, algunos hicieron lo que tenían que hacer, multiplicaron lo que tenían, otros no lo hicieron, etcétera. O aquel que deja cuidando la viña, ¿qué hizo? Empezó a maltratar a los obreros de la viña. Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué les estamos hablando? ¿Qué estamos conversando? De que es importante no solamente decir, yo creo en Yeshua. Puede creer hasta el contrario, ¿no? Hasta el diablo cree. Pero es confiable para él. ¿Cómo yo demuestro que soy confiable? Eso tiene que ver con un caminar. Entonces, yo no puedo especular en que, yo voy para el cielo, yo voy a tener mi condominio allá en el cielo, con el barrio de Calle de Oro y cerca del Mar de Cristal, he creído religiosamente, si no tengo méritos. Entonces es importante, y voy a atreverme a decir esto, la salvación es un regalo, pero no es gratis. Por ejemplo, si usted un regalo de cumpleaños, lo recibo, qué bendición, pero ese regalo es gratis. No, ese regalo a ti te costó dinero, te costó un esfuerzo. Entonces, tienes que recibir eso con honra, en el sentido de que sabes que alguien hizo un esfuerzo. Entonces, la salvación se da por gracia, pero no es gratis como se dice religiosamente. Por otro lado, ¿qué pasa? Y yo tengo que demostrar que soy confiable para hasta obtener el resultado de esa vida de entrega. Entonces el Eterno dice, Yeshua muere por ti, el juicio de la salvación está ahí, tienes que llegar hasta la meta. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, entrar en este pacto también requiere que nosotros caminemos en obediencia. En obediencia. ¿Cómo sabemos a qué tenemos que obedecer? A ver, ¿cuántos han tenido problemas en su casa con hijos porque dejaron, no dieron órdenes, pero no tenían reglas claras? Y usted suponía que sus hijos tenían que entender lo que usted quería. Cuando usted llega y no se hizo lo que usted deseaba, hay problemas. Pero eso sucede también con el Eterno. Nosotros no podemos considerar que el Eterno es mejor que nosotros. Que es peor que nosotros. O que nosotros somos mejores que Él. En el sentido de que nosotros creemos que para que haya orden en nuestra familia, hay que tener reglas. Para que los hijos crezcan bien, hay que tener reglas. Para que el hogar prospere, hay que tener reglas. Y vivir en un caos no va a suceder. Nosotros debemos de entender que como gente que camina en obediencia al Eterno, Él establece reglas. Él establece reglas y nos dice cómo hacer las cosas. ¿Y cómo entendemos su pensamiento? ¿Cómo entendemos las reglas de la casa? A través de la Torá. A través de la Torá. Ese es el marco de pensamiento, ese es el marco de las reglas. Ahí están las cosas bien claras para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y no andemos buscando en la vida inventar el agua caliente o el hilo negro, como dicen en México, ¿no? Y que las cosas simplemente sucedan. No, tenemos que entender que hay reglas claras. Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente y eso es lo que tenemos que manejar claramente en nuestra vida. Entonces, en Hebreos 8:6 nos dice lo siguiente. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos. Así que como el pacto del que es mediador es mejor. Este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. En esta versión nos aclara algo muy interesante. Esta es la versión de Torá viviente. Que no es así como se ha pensado, ¿no? En el sistema religioso. Ya la Torá se acabó. Vamos para un nuevo pacto. Ya las cosas son diferentes. No, mis amados. Hoy nosotros entendemos que la base es la Torá. El pacto sigue siendo el mismo. El
pacto lo que cambia, se hace nuevo, porque tenemos nuevas y mejores promesas. Se hace un nuevo contrato, pero las condiciones que tenemos son las mismas. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros estamos en Yeshua? ¿Qué es lo que pasa ahora que estamos en Yeshua? Y eso es importante tenerlo claro. Hemos visto lo que pasaba patriarcas, hemos entendido lo que pasaba con el pacto de la circuncisión, por ejemplo. No el pacto de la circuncisión, sino el pacto que fue hecho con Abraham, cuyo señal era la circuncisión. Y nosotros tenemos que entender qué pasa ahora que estamos en Yeshua. ¿Qué es lo que sucede? El pacto sigue siendo el mismo. Si estamos en Yeshua, debemos de tener eso claro. El pacto sigue siendo: yo seré tu Elohim y ustedes serán mi pueblo, un pueblo santo, pueblo apartado. Voy a decir una expresión muy fuerte, pero a mí me impactó mucho una predicación que escuché hace como, creo que en el 2004, ¿no? Ya que no saben cómo se llamaba esa predicación. Se llamaba La prostituta de Dios. No refiriéndose a Dios como tal, sino a cómo la iglesia se comporta con él. Y eso a mí me impactó mucho. Era muy fuerte el mensaje, muy fuerte en palabras, etc. Pero este predicador, que era un hermano de Colombia, realmente hacía conciencia en este sentido. Nos decimos ser de él y seguimos actuando como nos da la gana. Vivimos como queremos. Hacemos las cosas a nuestra manera. Y eso no puede ser. Si nosotros entramos en un pacto con el Eterno, tenemos que seguir las reglas de ese pacto. Tenemos que trabajar de acuerdo a ese pacto. Porque ya Israel había invalidado ese pacto. Recuerden que el Eterno, en su amor infinito, recoge nuevamente a su pueblo y cambia las cosas. Empieza él a mencionarlo, lo vimos la semana pasada en Éxodo 24, también hablamos de Hebreos, capítulo 9, 18, y eso es lo que estamos mencionando precisamente. Todo había sido anunciado, todo había sido puesto claro, pero Israel, tarde o temprano, se alejó de esa declaración: yo seré tu Elohim, tú serás. Aquella declaración donde dijeron Nashe Benishma, así como dice la camiseta acá, Nashe Benishma, el logo, el lema del Congreso de Jóvenes. Haremos, obedeceremos, haremos lo que tú nos estás diciendo, escucharemos luego, pero primero, sí, vamos a hacerlo, nos vamos a comprometer. Todo eso fue anulado por su desobediencia, todo eso fue anulado, simplemente ellos no siguieron las reglas como. Entonces, el pacto es con la sangre hoy en día de Yeshua. No hay otra manera. Esta es la manera en que nosotros recuperamos este diseño. En el libro de Hebreos, capítulo 9, 14, leemos de la siguiente manera: por cuanto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Entonces, es importante entender el concepto de las obras muertas. Creo que es un concepto que tiene que estar claro como un fundamento de nuestra vida. Y es que nosotros tenemos que arrepentirnos. Y lo menciona también el libro de Hebreos, de las obras muertas. ¿Qué creen que es una obra muerta? ¿Alguien que me pueda comentar lo que piensa o lo que ha escuchado de este concepto? Pastor, algo que por ejemplo nosotros hacemos por nuestra propia cuenta y no que el Señor nos ha mandado. Excelente. ¿Alguien más? Que no es voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Vanessa. Amado, aquí en mi versión
está como porque purifica la conciencia de las obras a la muerte. Entonces, para mí es algo que conduce a la muerte, como alguien mencionó ahorita unos minutos antes, es esa parte donde tú dices, es algo que es sin querer, ¿no? Se me ocurrió, por ejemplo, hablar mal de la muerte. Algo que relación es eso, o sea, cuando tú hablas mal para alguien más, lo estás para ti. Esa es muerte espiritual, es muerte bien cañona. Y estás asesinando a tu hermano, literalmente, cuando hablas mal de él. Es interesante, ¿no? Estás destruyendo su alma. Fuerte, ¿no? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Serrano, adelante, los Serrano. Bueno, las obras muertas también considero que son todas aquellas que nosotros queremos hacer de nuestra voluntad, que creemos buenas obras, ¿verdad? O que, como decía Vanessa, que no necesariamente son tan malas, ¿verdad? Así es, precisamente. Y eso es lo que a nosotros a veces vivimos justificando. Nuestra vida sin hacer realmente lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué sucedía en el contexto de lo que muchas veces menciona Rav Shaul, ¿no? Precisamente que recordemos que había un grupo de líderes religiosos que ellos tenían su forma de interpretar la Torá. Y yo diría, ¿no? Yo quiero justificarlos en alguna medida. En su deseo de enseñar la Torá, ¿qué pasaba? Ellos han empezado a hacer un montón de reglas alrededor de la Torá, tratando de cuidar la Torá. Pero al final, ¿qué hacían? Excluían a la gente de la oportunidad de hacer la voluntad eterna. Y eso es algo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, hay un concepto que se está hablando muchísimo de parte de los judíos, maestros de Torá, y eso es importante entender. No sé si lo han escuchado, el noajismo o el ser noágida. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, son las leyes que, bueno, no son leyes, lo repitió después a Noé cuando, como no matarás y todo eso, pero ya eso lo había dado Dios desde el principio, ¿verdad? Ellos hablan de 7 leyes universales que se le dieron a Noah, y que esas son las únicas leyes que todos tienen que vivir, excepto los Yehudim. Judíos, y tienen que estar full Torah. Los noágidas, no, sea buena persona nada más, tranquilo. Cumple las 7 leyes universales, está bien. Pero, que no saben, es lo mismo que piensa el cristianismo. Sea buena gente, no haga esto y esto y esto, y lo demás, tranquilo. Ya, estamos bien. Ya que no saben, eso no tiene fundamento bíblico. Porque si bien es cierto, habían cosas que estaban bien claras, leyes bien establecidas, eso no quiere decir que la Torah no la tengamos que vivir todos. Claramente, a Moisés se le dio la instrucción. ¿Quiénes tenían que vivir en Torah? Eran del pueblo y los que eran de las naciones, pero que decían, Dios será mi Dios, pueblo será mi pueblo. Entonces, eso es un engaño que están usando en el sistema religioso judío. ¿Para qué? Para excluir a las personas de la oportunidad. Eso los oye hablando hoy en día. Ellos hablan de ser mágidas y que no, ustedes no tienen que ser judíos, solamente nosotros somos judíos, no se preocupen, ustedes van a estar felices, van a ser buena gente, van a ser parte del reino venidero. No, cuidado. De hecho, hablaba con el rey David, ¿no? Como él conocía gente que toda su vida se hizo Brit Milá, hicieron conversión al judaísmo, y nunca dentro de la comunidad judía los consideran como judíos. Usted los ve, se visten como judíos, hablan como judíos, saben el idioma. Me hablaba de un hombre, ¿no? Que ya era la tercera generación
de su familia desde que él hizo conversión, ya era un anciano. Y algunos de sus hijos habían ido a Jerusalén a estudiar y todo. ¡Wow! Tremendo. Ya que no saben. La judía no los considera judíos. Ahora, ¿nos interesa a nosotros ser judíos? No. Nos interesa ser pueblo. ¿Cómo somos parte del olivo? Se llama Israel. Medio. Era Abraham. Avino era judío. ¿Era judío? No, No. no. Jacob era judío. No. Isaac era judío. No, ninguno de ellos era judío. Ellos se llegaron a ser pueblo. ¿Por qué? Porque ese concepto no existía. Lo que pasa es que los judíos hasta el día de hoy, ellos hablan de que no. ¿Quiénes estaban en el Sinaí? Los judíos. ¿Quiénes salieron de Egipto? Los judíos. ¿Quiénes recibieron la Torá? Los judíos, como si solo ellos existieran. Bueno, yo no estoy siendo antisemita con este tema. Simplemente estoy aclarando que ese concepto está ahí. Nosotros no buscamos ser judíos. A mí no me interesa si yo tengo genética judía. Hay mucha gente interesada en eso. Ay, que voy a hacer mi árbol genealógico y voy a mandar mi pedazo de pelo, cabello allá para que le hagan un ADN, test de ADN, a ver si soy judío. Realmente puede estar, voy a decir una palabra fuerte, pero mejor no, porque el país no suena a nada, pero en otros países es fuerte. Pero al rato no eres nada o eres judío y eso que importa. Lo que importa es que nosotros en Yeshua somos Israel. Amén. Somos Israel. Recuerda este concepto. Una cosa es ser israelí. Una cosa es ser judío. Otra cosa es ser israelí. ¿Cuál es la diferencia? Que el israelí, ¿quién es? Que tiene la nacionalidad de Israel. El judío, bueno, que es el que practica el judaísmo, ¿no? Ese es el judío. O que tiene ascendencia judía, etcétera, ¿no? Pero ¿quién es el israelita? El israelita, la descendencia Yud Bajei en la tierra. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Esto es lo que tenemos que hallar. Nuestro trabajo más importante, que es hallar a estos israelitas. Eso es lo que vino a hacer Yeshua. Hallar lo que sabía. Esa es la operación nuestra como siervos. Hallar. Y siempre eso es algo que tiene que estar bien marcado en sus vidas. ¿Por qué? Porque eso es importantísimo. Es parte de nuestra esencia como seguidores de Yeshua. El hallar lo que se había perdido. Hallar aquellas personas que tenemos que conectar en ese tiempo. A ver, vamos a ver, ¿qué dice este pasaje? Este pasaje es bien hermoso. Voy a ponérselos aquí en pantalla. A ver. Tengo... Mírenlo acá. Hechos 18.1. ¿Qué dice acá? A ver, ¿quién lo quiere leer? 18.1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. ¿Y a quién? Natural, ¿Qué hizo? un judío. Halló a un judío. Halló. Diga conmigo, halló, para que no se lo olvide. Halló. Halló a un judío. Judío llamado Aquila. Ahora, qué interesante. ¿Sabe quién era Aquila? Era un italiano. Priscila, italiana. ¿Dónde vivían? Lo dice. Recién venido con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los Yehudim salieran de Roma. Eran italianos de nacionalidad romana, eran parte de ciudadanos romanos,
Eran de origen judío, pero vivían lejos de Israel. Y ellos no conocían nada del evangelio. Me atrevo a decir que no eran practicantes, tal vez, de muchas cosas de judaísmo. Pero ¿qué hizo Pablo? Los halló. Los halló. Esto no fue un encuentro casual. ¿Sabe qué fue? Un encuentro sobrenatural. Entonces, donde tú te encuentres hoy, a donde está Vanessa, donde está Jovita, ahí donde está Esther, donde vive Yoleni, donde vive cualquiera de los que estamos en este grupo, ¿qué tenemos que entender? Estamos donde estamos viviendo, porque nuestro trabajo, ¿cuál es? Hallar lo que se había perdido. Ya que no saben, ahí donde tú vives hay un montón de gente que tienes que hallar. Pero es un trabajo espiritual que hay que hacer. Y bueno, ¿qué pasó acá? Hay algo sobrenatural. Pablo se queda con ellos, trabaja con ellos, vive con ellos. Usted puede llegar más adelante, esto lo he enseñado muchas veces. Y ellos llegaron a una sinagoga un día y estaba ahí predicando Apolos en Éfeso. Dicen que era un judío también, natural de Alejandría, es decir, era egipcio, varón elocuente, poderoso en las escrituras, había sido instruido en el camino de Adonai y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente de Adonai y conocía el bautismo de Juan, es decir, él conocía acerca del bautismo en agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, que era donde iban todos los judíos, los seguidores de Yeshua, a practicar el Shabbat. Comenzó a hablar en la sinagoga y dice que hablaba con denuedo, lo oyeron. Lea aquí, la diga conmigo, lo oyeron. Escuche esto, el sentido espiritual más poderoso de un verdadero seguidor de Yeshua es el oído. 5 sentidos espirituales que usted tiene que tener afinados. Tacto espiritual. ¿Okay? La vista espiritual. El gusto también tiene un orden espiritual. La nariz también tiene, ¿cómo se llama? Lo que hacemos con el oler, ¿no? Una capacidad espiritual. Son discernimientos espirituales. O sea, todos sus 5 sentidos naturales tienen una dimensión espiritual. Pero hay dos sentidos espirituales más que usted tiene que afinar fuertemente. Muná y el corazón. Pero el oído es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo llegó usted a Yeshua? A través del oído. Mis ovejas oyen mi voz. Me responde, me conocen. Pues cuando usted reconoció la voz de Yeshua, le dijo, aquí está lo que yo necesitaba antes de tanto tiempo. Yo lo busqué en el mundo, lo busqué en la droga, lo busqué en el sistema religioso, lo busqué en los placeres. Y un día Yeshua me habló, wow, el sonido que yo andaba buscando en esta tierra. Por eso es que ellos tenían el oído afinado. Y mientras todo el mundo estaba escuchando a un gran predicador que hablaba con denuedo, dice acá, ellos estaban oyendo, dice, le oyeron y le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino del oído. ¿Qué quiere decir eso? Que este muchachón, que predicaba muy bonito, que hablaba con denuedo, que hablaba con poder, que conocía Torá, que conocía el bautismo de Juan, ¿a qué no saben? No se había perfeccionado. Entonces Priscila y Aquila, que habían sido hallados por Pablo, Rab Shaul, que habían sido entrenados por él, que tenía un oído espiritual abierto, dijeron, ven acá muchachón, venga, porque hay que afinarlo un poquito a usted. Le expusieron las cosas bien y lo potenciaron. Y dice, y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, llegado el allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los Yehudim, mostrando que por las escrituras que Yeshua era él. ¿Cómo puede usted refutar algo semejante? A ver, yo escucho a los, hoy en día, ¿no? Escucho a los Dios hablando, Torah, mis respetos, ¿no? Yo digo, wow, o sea, para hablarle a esta gente de Torah, hay que saber dónde estamos parados. No es así nomás. Y yo puedo llegar y contar historias de amor y
qué bonito y que yo siento, uy, qué rico y le profetizo. No, usted no puede hacer eso. Usted tiene que llegar con argumentos. Pero para llegar con argumentos, usted tiene que decir, pues, ha sido procesado. Por eso nuestro trabajo tiene que ser fuerte en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí Pablo nos está diciendo, tenemos que quitar las obras muertas. Y les digo con mucho amor, los que vienen del mundo traen obras muertas. Y los que venimos del sistema religioso traemos obras muertas. Que venimos con muchas cosas que nosotros creemos que eran buenas, pero que no eran la voluntad del Eterno. Hoy tenemos que tomar seriamente el hecho, realidad. Nosotros seguimos un maestro judío llamado Yeshua HaMashiach, que es el Mashiach, el rey de nuestra vida, que por su sangre solamente tenemos redención y tenemos salvación. Y esto lo digo vehementemente porque hay cada personaje inventando historias en este mundo de las raíces hebreas que da miedo. Que andan, es que no, que las historias bíblicas no, hay unas que no son ciertas, hay parábolas, esto, lo otro, no, que es que Adán, no, eso era una historia, pero realmente no existió. El que te dice eso es un anti-Mashiach, es un anticristo, es un anatema. ¿Sabes por qué? Están diciendo que no hubo Adán, pues en vano vino Yeshua. Porque por Adán vino el pecado, por el segundo Adán vino la redención. Entonces, si alguien que está siendo un maestro hoy en día diciendo estas cosas, es un anatema. Esa persona no puede estar siendo de bendición a nadie. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, uno de los detalles importantes es reconocer que hay muchas cosas que hoy tienen que cambiar y que no pueden seguir siendo las mismas circunstancias religiosas que a veces queremos atraer. Entonces, durante el tiempo de Rab Shaul, de Pablo, habían obras muertas, claro que sí. Obras muertas. ¿Qué eran estas obras muertas? Todos los inventos que habían alrededor de cómo eran las cosas. Reglas humanas, doctrinas de hombres, de cómo hacer cosas, que si no se hacían de acuerdo a eso, muchos decían, tú no eres salvo. O, como dicen los judíos, tú no vas a tener parte en el reino. Es el concepto que realmente ellos están usando, ¿no? Si tú no haces lo que yo te digo, así como el tema del mismo, tú no tienes parte en el reino venidero. No, no es así, amados. Nosotros tenemos parte en el reino venidero. ¿Por qué? Porque en Yeshua, por favor guarden el micrófono ahí, en Yeshua, nosotros tenemos su sangre, el nuevo pacto. El nuevo pacto, uno de los vicios que nos da, parte de su reino, pero de caminar en Muná. Muná significa, ¿qué significa Muná? Confianza, fidelidad. Lealtad. ¿Eh? Para ser parte de ello. Eso es importante. Por gracia soy salvo. Vamos a leer ese pasaje, porque eso es lo que la gente te va a decir. Viene el sistema religioso va a decir, es que por gracia somos salvos. Pero no leen el capítulo completo, el verso completo. Romanos. A ver, perdón, Efesios 2:8. Dice, no por obras, voy a leer el verso 8, no. Sí, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de qué? Por medio de creer. La fe, de una
¿Cómo soy salvo? Por gracia. Muy bien. ¿Cómo alcanzo la gracia? Una. Y eso es lo que la gente no lee. Si yo digo que la salvación es gracia, ¿cómo llega a ello? Llego a ello por la inmuna. Entonces, ¿cómo vivo yo? En fidelidad y en lealtad a aquel que me está ofreciendo salvación. Ese concepto, a que no saben, lo tenían claro la gente en el contexto de las cartas de Pablo. Los primeros seguidores de Yeshua, los ciudadanos del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la gente le decían en aquel tiempo, tú quieres estar bien con Roma, ¿qué tienes que hacer? Fiel a Roma. Fiel al César, declarar que César es tu Quirios, tu Señor. Tú declaras que César es tu Quirios, te vamos a dar la oportunidad de que si no eres romano puedes vivir como un esclavo. Así se le decía a mucha gente. No te vamos a matar, pero puedes vivir como un esclavo. Entonces, ¿qué prefería la gente? Vivir como esclavo, que lo mataran y lo torturaran. Eso era lo que sucedía. Otros tenían derecho a seguir siendo de sus pueblos, pero perdían otros derechos. Y es lo que nos dice Pablo, por ejemplo. Tú tienes que declarar que Yeshua es el ladrón de tu vida. Él es el rey de tu vida. No es César, es Yeshua, ya que no saben, él te hace libre de la esclavitud. Y te va a dar una herencia en un reino. Pero para que eso suceda, tienes que tener fidelidad y lealtad a ese rey. Entonces dice aquí en Romanos 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas obras son las que enseñaban los religiosos. ¿Okay? Esas son las obras que enseñaban los religiosos. Y esto a mí me preocupa porque está sucediendo hoy en día. A la gente se le está diciendo, mira, tú quieres celebrar Pesaj. Muy bien. Tienes que entonces circuncidarte como yo digo. Porque si no, no puedes celebrar Pesaj. Con mucho respeto, hay gente que conoce más de este tema que yo, los contextos, pero me preocupa mucho que enseñen que no celebrar Pesaj, yo tenga que, por ejemplo, hacer cosas como circuncisión, cuando ya hemos visto que cuál es la circuncisión que realmente tiene validez. ¿La de afuera o la de adentro? La de adentro, la del corazón. Yes. Entonces, ¿cuál es la evidencia de esa circuncisión, mis amigos? ¿Cuál creen? Que mi vida, sí, que mi vida cambió. Que yo ya no hablo como hablaba antes, que no trato a la gente como la trataba antes, que no trato a mi familia que trataba antes, que yo vivo en Torah. Yo puedo ponerme un kippah, llegar con un talid a pesar, circuncidado, y puedo ser la persona más terrible con mi familia. ¿Tú crees que eso me acredita para entrar en una mesa de pesa? No. ¿No? Entonces, ¿qué hacen hoy los judíos? Celebran Pesaj, circuncidados, con kippah, con talit, leen sidur, y algunos no creen ni siquiera en Elohim. Son ateos. ¿Eso les da derecho a estar en la mesa de Pesaj? No. Entonces, mis amados, tenemos que ser serios, porque hay mucha gente hablando de este tema, y con mucho respeto yo lo digo. O sea, ellos te están diciendo, tú no estás en pacto y no estás circuncidado. Pero ¿cuál es la evidencia realmente de que yo soy en pacto? Mi obediencia, mi fidelidad, mi lealtad. Yo he estado en grupos de personas que yo sé que son circuncidados. Es la gente que menos evidencia el amor de Yeshua yo los he visto en su vida. Y si yo no tengo amor, ¿qué pasa?
nada soy. Puedo haber dado mi vida hasta en sacrificio por lo demás. Puedo haberme subido a un madero y haberme sacrificado en el madero. No tengo amor. Nada soy. Recuerde lo que dice Romanos 2:29. ¿Quién es el verdadero judío? Vamos a leerlo. Romanos 2:9. No, no era Romanos. Sí. Acá dice Romanos 2:9. No, no es ese. Entro. Sí, Romanos 2:29. Alguien que lo pueda leer, por favor. Yo tengo paz. Lee el 28-29. Ok. Pues el Yehudí genuino no es el que simplemente es Yehudí externamente. Tampoco la circuncisión verdadera es la que se ve en la carne. Pero el Yehudí real es que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, espiritual y no literal. La alabanza no viene de los hombres, sino de él. Qué poderoso sea. Ahora, hay gente que llega a la mesa de Pesach, ¿verdad? Con su kipá, etcétera, ¿no? Y no quiero hacer mofa de ello, ¿no? Se ponen el kipá, wow, están así con el kipá y con el talit y toda la cosa. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la evidencia que tú eres un verdadero seguidor de Yeshua? ¿Cuál es la evidencia del verdadero Yehudí? Que ha circuncidado su corazón, amados. Que ha circuncidado su corazón. Yo los he dicho. ¿Cuánta gente hay en Israel que celebran Pesach? Por ejemplo, ¿cuántos han visto fotos de la celebración del ayuno de Esther, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen muchos en ese tiempo? Es un carnaval, ¿no? Pues como hay que disfrazarse, por ejemplo, para celebrar Purim, ¿qué hacen? Un carnaval. Es como ir a los carnavales de Río de Janeiro. Es como ir a los carnavales de New Orleans. Gente borracha, homosexuales desfilando. ¡Son judíos! Son de padres judíos. Viven en Israel. Los llevan a la sinagoga de niños. Les circuncidaron cuando tenían 8 días. ¿Y eso qué? No sirve para nada. Hoy nosotros tenemos que entender lo mismo. Hoy tenemos que entender lo mismo. Que todo sistema religioso que no ha atravesado a través del corazón con la palabra, no sirve para nada. No sirve para nada. Pues tenemos que trabajar fuertemente en este entendimiento y marcarlo en nuestra vida. Porque tiene que ser una fortaleza de nuestra emuna. Esta sangre, ¿cómo se sella? ¿Cómo es que la Torah estará en nuestro corazón? Pablo nos habla precisamente de la cena de Pesach, ¿verdad? Nos habla del privilegio de poder estar ahí, de poderlo celebrar. Porque recuerden, ¿quiénes podían celebrar Pesach? Los que son pueblo. Tú no eres pueblo, no te puedes sentar en la mesa de Pesach. Por eso es que él dice, no tomemos indignamente la mesa del Señor. Eso se refiere a la Santa Cena, digamos, en la escuela dominical, una vez al mes o los días. Eso no tiene nada que ver con eso. La fiesta de Pesach. ¿Por qué? Porque ahí que está evidente el pacto que se hace con sangre, el cordero que fue sacrificado. Toda la alegoría, sin duda alguna, de lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Si yo me siento en una mesa de Pesach indignamente, ¿qué estoy haciendo? Pisoteando la sangre de Yeshua. Ahora, ¿se ha visto que los judíos acá rato les tiran bombas y matan gente? ¿Se ha visto que a veces están sufriendo por estas cosas? ¿Por qué? Hay muchos que no se ordenan todavía. Se sientan a la mesa de Pesach indignamente.
celebran cosas indignamente. ¿Por qué? Porque no han entendido que circuncidar el corazón. No, fuera me parezco, pero por dentro no soy. Sinagogas que son ateas. Hay rabinos que son ateos. Pero ya ese es su estilo de vida, se ganan su salario, enseñan judaísmo. Y si venga el domingo, venga a la sinagoga en Shabbat, a lo que tiene que hacer, qué bonito. Esto es Ustedes no han visto que estos días se han reunido judíos, gente del Islam, el Papa, pastores evangélicos para hacer alianzas espirituales. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Por ahí he estado viendo unos videos que me han aparecido de un rabino enseñándole. Oiga, tengo que buscarlo y bajarlo para hacerlos llegar a ustedes. Un rabino enseñándole a la gente a que se vayan a confesar con los curas. ¿Dónde hemos visto semejantes cosas? Sin duda alguna, mis amados, eso está pasando. Esas son las cosas que están distorsionando al pueblo. ¿Por qué? Hay falsos maestros por donde quiera. Hoy usted se está preparando acá en este espacio. ¿Sabe por qué? No porque usted solamente tiene que escuchar cosas bonitas. No solamente porque está aquí para que lo emocionen. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque usted tiene que convertirse en un ministro competente. Que sabe usar bien la palabra de verdad. Usted tiene que trabajar en eso en su vida. Un ministro competente sabe usar la letra que mata, pero el espíritu que vivifica. Tiene que entender esa dimensión. Hay cosas que usted va a tener que enseñar a la gente que los va a atravesar, los va a hacer entender que no, que están mal, que tienen que morir esas áreas de su vida, pero tiene que usar el Ruach que vivifica. Esto es importante, que nosotros entremos en esta dimensión espiritual. Entonces, vamos a ir por acá, vamos a ver. ¿Cómo se sella? Esta era la pregunta. ¿Cómo se sella esto en nuestro corazón? Entonces dice por acá, esto ocurre por medio del Ruach. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias o las buenas nuevas, como dice la Reina Valera, que las buenas nuevas eran el evangelión. Evangelión es una palabra griega que era lo que usaban los romanos cuando llegaban a conquistar un territorio. ¿Y qué era lo que pasaba? Que conquistaban el territorio, llegaba un emisario de Roma, abría un documento con el evangelión y daba el anuncio. Este es el evangelión, estas son las buenas nuevas. Ahora Roma es su Dios, es su imperio. Y ahora el César es su Dios. Ya que no saben qué buena noticia, ustedes tienen que ser súbditos de él. O si no, los matamos. Ese era el evangelión. Pero ¿cuál es el evangelión de Yeshua? Las buenas nuevas. Que nosotros hemos escuchado la verdad. Mensaje de la verdad, de la salvación, habiendo puesto nuestra confianza, nuestra emuná, en el Mashiach. ¿Y qué pasó cuando pusimos nuestra emuná en el Mashiach? Fuimos sellados con él, con el Ruach HaKodesh de la promesa. Ese es el sello que nosotros tenemos. Así como cuando usted compra un toro, ¿y qué tiene que hacer para que no se lo roben? Lo sella con un fierro. Lo marca. Tú tienes que llevar la marca de Mashiach por el Ruach HaKodesh. ¿Qué significa esa marca? Que tú tienes una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que aunque físicamente tú llegues a morirte estando en esta tierra, algún día vas a resucitar y vas a tener parte con el reino de Mashiach. Y moriste y hasta el último día de tus días, fuiste fiel a Mashiach. Pastor Roe, ¿y cómo somos fieles a Mashiach? Guardando sus mandamientos, guardando su Torah,
haciendo lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Y bendito sea el Eterno, que nosotros estamos acá aprendiendo a ser fieles. Bendito sea el Eterno que estamos aquí aprendiendo a ser fieles. De eso se trata. De nosotros caminar en esa fidelidad, porque llevamos el sello. Ese sello que nos dice, tú eres mi real posesión. Séme fiel hasta el final. Esa marca que nos dice, aquí tienes tu anillo, tú eres un hijo. Tú no tienes que vivir como el mundo vive. Tú no tienes que hacer las cosas como las hacen los demás. Tú eres diferente. Somos diferentes. Hoy está la moda, ¿no? En el sistema religioso. Ay, no, es que tenemos que usar estrategias para atraer a la gente del mundo. ¡No! Si usamos una estrategia para atraer a la gente del mundo, ¿sabe qué tenemos que seguirles ofreciendo? Mundanalidad. Para que estén en Yeshua, mundanos. No, eso no funciona. Ah, vamos a celebrar Halloween, pero no vamos a celebrar Halloween. Vamos a disfrazarnos como si fuera Halloween, pero no es Halloween. Y vamos a tener una fiesta dentro de la iglesia como si fuera Halloween, pero no es Halloween. Pero al final de la fiesta les vamos a decir, sorpresa, les vamos a hablar de Jesús. ¿Sabes qué vas a tener que hacer toda la vida? Fiesta de payasos para seguir entreteniendo en el circo. Porque estás ofreciendo eso, no estás ofreciendo el evangelio. ¿Qué dice acá que oyeron ellos? El mensaje de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje de la verdad? Tú vives como un pagano, tú vives como un impío, eso te va a llevar a la muerte. Te va a destruir el alma. ¿Quieres cambiar tu vida? Séle fiel al Eterno. Y aunque te mueras enfermo en esta tierra, aunque te mueras con problemas en esta tierra, algún día vas a resucitar y vas a tener parte en el reino. Pero ¿qué le hemos ofrecido a la gente? Ponemos el rótulo, ¿verdad? En las congregaciones que dicen, noche de milagros, venga y reciba su milagro. ¿Sabe qué pasa? La gente viene, recibe su milagro, se sana y no vuelve más a la iglesia. Porque ¿qué les vendimos? ¿El mensaje de la verdad o venga y reciba su milagro? ¿Se dan cuenta? Estamos vendiendo un evangelio de milagros. Venga porque Él te va a prosperar. La gente llega y le dicen, ¿cómo prospera? Y ahí eche la moneda en la canasta. Multiplicar 30, 60 o 100 por 1. Una pésima interpretación de lo que dice la Escritura. Y la gente va, lo hace y se enojan con el pastor, la iglesia y lo peor de todo, se enojan con Dios porque los vacilaron y los estafaron. Pero eso es lo que la gente se le ha vendido. Y no se les habla la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quieres cambiar tu vida? Ven y te enseño a vivir Torah. ¿Quieres cambiar tu vida? Ven y te enseño a ser fiel con. Yo estoy pensando en algunas estrategias. ¿Y sabe qué he pensado? Lanzar un temario, una masterclass. El secreto milenario judío de la prosperidad. ¿Y sabe qué va a pasar? Se me llena. Uno quiere ser próspero. Pero ¿cuál es el secreto judío de la prosperidad? Haz lo que el Eterno dice y Él te prospera. Ese es el secreto. No hay otra cosa. Pero esa es la realidad. Tenemos que hablar con la verdad, amados. Y este montón de mentiras que hemos estado teniendo en todo nuestro, ¿qué están haciendo? Llevando a la gente al infierno. Probablemente así es. A la destrucción de sus vidas, la destrucción de sus almas. Amados, nosotros no podemos seguir en este sistema de mentiras. Entonces, 2 Corintios, capítulo 3, verso del 3 al 6. Vamos a leerlo. Dice así: siendo manifiesto que sois carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach de Elohim, vivo, viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal es la confianza, la emuná, tenemos mediante de Mashiach, para con Elohim, no seamos competentes por nosotros mismos,
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene del Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? La circuncisión, amados, por ejemplo, era solamente una marca con sangre, un ritual para ser parte del pueblo. Amén, qué bueno. Abraham, ¿quiere ser fiel a mi palabra? Sí. ¿Quieres ser fiel a una relación conmigo? Sí, ok. Esta es la marca que vas a llevar. Pero el Eterno no establece esto como un mandamiento para decir, ok, ya llevas la marca, ya estás bien el resto de tu vida. No. Tienes que seguir caminando en lealtad, tienes que seguir caminando en fidelidad. Esto que se le dice a Abraham, amados, y a Moshe, como una señal de separación, de que yo no voy a ser como los pueblos de la tierra, porque estaban por entrar una tierra prometida, una tierra de bendición. Por eso les habló de circuncidarse, para no ser como los demás, para ser apartados. ¿Ustedes recuerdan la historia de la hija de Jacob, Dina, que la abusaron sexualmente? ¿Recuerdan? ¿Alguien la ha leído? ¿Qué hicieron en venganza los hermanos de Dina? Llegaron a ese pueblo donde estaba el tipo que la había abusado. Dijeron, mira, tú agraviaste a nuestra hermana. Sí, pero es que yo la amo mucho, yo quería estar con ella. Ok, ¿te quieres casar con ella? Muy bien, nosotros no podemos juntarnos con incircuncisos. Entonces, circuncídense todos los hombres de la ciudad para estar en pacto con nosotros. Todos se circuncidaron. ¿Eso los hacía pueblo? No. ¿Pero qué hicieron entonces los hermanos de Dina? Mientras todos estaban pasando el dolor de la circuncisión, se fueron contra ellos y los mataron a todos. De hecho, que tú te hagas la circuncisión, por ejemplo, y no estoy hablando en contra de la circuncisión, si te la quieres hacer, háztela, eso no hay ningún problema. Pero el hecho que te la hagas no te hace pueblo. Lo que te hace pueblo es tu fidelidad y lealtad al Eterno. Y dice entonces, nos enseña acá, que claro, ellos como pueblo, una de las cosas que tenían que hacer, sin duda alguna, era celebrar Pesaj, marcados bajo este pacto. Hoy nosotros, amados, superamos en este entendimiento el hecho de que nosotros estamos en un pacto marcado a través del Ruach en nuestra vida, que nos ha vivificado, que eso es una responsabilidad aún mayor para nosotros. Eso es una responsabilidad aún mayor para nuestra vida. Por ejemplo, si yo creo que lo mencioné la semana pasada, si yo uso Sitzillot, ando mi Sitzillot por acá, ¿no? Y la gente me ve en la calle y me pregunta, ¿y eso qué? Esos llaveritos tan vacilones, ¿qué son? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué les tengo que yo decir? Bueno, es que esto es un mandamiento del Eterno. ¿Y por qué lo usas? No, porque yo estoy en pacto con el Eterno de Torah, ser fiel a sus mandamientos, y por eso el mandamiento me ordena usar el Sitzillot. A partir de ese momento, ¿a qué no saben? Yo me pongo en evidencia delante del mundo. Porque inmediatamente la gente va a observar cómo me muevo, qué hago, qué digo, cómo pienso, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis hijos. ¿Sí o no? Por ejemplo, hoy fui a ciudad, estuve en una clínica del estado, iba a hacer unos exámenes, y desde que entré, ¿verdad? Yo iba así como, aquí viendo mi sencillo, no es cierto. Todo el mundo se queda viendo, ¿no? Todo el mundo te señala, se quedan viendo. Y alguien me pregunta, yo he visto eso en algún lugar, ¿qué es? Ok. A partir de ese momento, esa persona no me quitaba la mirada. Entonces se acercó mi hijo. Yo sabía que él iba a preguntarse cómo trata a su hijo. ¿Cómo se relaciona con la gente que lo atiende ahí? Normalmente en los hospitales, ¿verdad? La gente está así como muy fodonga, los que atienden, ¿verdad? Muy, muy alegres, ¿verdad? No, están así con un espíritu bien ácido, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Se pelea con ellos, hablan mal. Sé que yo estoy en evidencia en ese momento.
¿Qué tengo que hacer yo? Cambiar los ambientes. Soy hijo de Elohim. Pregunta, ¿eso lo puedo evidenciar con una circuncisión física? A menos de que me baje los pantalones, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo. ¿Pero qué sirve? Que ande circuncidado. Si trato a mi hijo mal, si al que cuida la puerta lo trato mal, si la persona que me atendió lo trato mal, si al que me saca sangre le digo barbaridades. Nada sirve. Por eso, amados, que no saben, nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Estamos en evidencia delante del mundo. Amén. Hermoso, ¿no? Fuerte, pronta. Entonces, mis amados, el Ruach da prueba de que estamos en un nuevo pacto. Y donde está el Ruach de Adonai, ¿qué dice? Hay libertad. Y pasan cosas extraordinarias. Es allí donde podemos ser libres para guardar su Torah. No porque el judío me dice, no, es que tú no puedes, porque tienes que ser así, tienes que ser de esta manera. Y si tú no eres así como yo, tú no puedes ni tocar la Torah. No, soy libre para acercarme a Él y guardar sus mandamientos. Libre para disfrutar. Libre para creer. Soy libre para amar. ¿Ven? De eso se trata. Entonces, amados, bueno, meta del nuevo pacto, ¿cuál es precisamente? Meta del nuevo pacto es que Él nos da a entender que Adonai es, Ezequiel 16:8 dice, de nuevo, yo pasé junto a ti, te miré, vi que tu tiempo ha llegado, tiempo para amores. Qué hermoso este pasaje. Así que extendí manto sobre ti para cubrir partes privadas y entré un pacto contigo, fuiste mía. Hermoso, ¿no? Nos halló en la desnudez. ¿Y qué dice? Lo voy a extender y tengo, ¿no? Mi manto. Voy a cubrir. Así como hacemos en el Shabbat. ¿Qué hacemos en el Shabbat? El manto lo extendemos sobre nuestra esposa y la cubrimos. Eso es lo que hace el Eterno con nosotros. Eso es lo que Él ha venido a hacer a través de Yeshua. Nos cubre la desnudez. La desnudez, según la palabra, ¿qué representa? La vergüenza. Vergüenza. ¿Qué más dice por acá? Él nos da a entender que Adonai es nuestro marido. Lo dice Isaías 4:5. Ya, tu esposo es tu creador. Oín, Sebaot, Oín de los ejércitos, su nombre. Él es el Hakadosh de Israel, tu redentor. Él será llamado Don de. ¿Cómo dice la palabra? Apocalipsis 19:7. Démonos y alegrémonos. Démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero. Novia se ha preparado. Yo por años, el Eterno puso algo en mi vida y yo no lo entendía hasta ahora. Él me hacía entender que la iglesia no es la novia. Entonces yo empecé a entender, no, ¿cómo así? Porque es lo que nos enseñaba. Yo lo enseñé, es que la iglesia no es la novia. Los Apocalipsis dice que a Yohanan se le dice, ¿quieres ver la novia? Se le enseña la nueva Jerusalén descendiendo desde los cielos, como una novia ataviada. ¿Por qué el Eterno me hizo entender que la iglesia no es la novia? La iglesia es el sistema religioso. La Keilah, la Kaal, viene la misma palabra Kaal, que es novia, es el sistema de gente entendida en la voluntad del Eterno. No te puedes parar en una congregación a decirle a todo el mundo que es la novia del Cordero. No. Porque ¿quién es la novia del Cordero? Está en pacto con él.
está en pacto con él. Todo el mundo que está metido en un edificio está en pacto con él. Los que guardan su palabra, guardan sus mandamientos, se guardan para él y quieren crecer todos los días. Lo aman de todo corazón. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, al final, ¿de qué se trata todo? De ser Ejad, ser uno con Elohim. Ese es el verdadero pacto, es el verdadero propósito. ¿Qué decía el Eterno desde el principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy nosotros tenemos que hacernos uno con Yeshua. Un verdadero pacto, un verdadero amor. Y al final de eso se trata. Nosotros rendimos nuestros sueños, rendimos nuestros anhelos, porque lo amamos. Queremos hacer tu voluntad. Que no ha crucificado sus deseos y pasiones, no puede ser de él. No puede ser de él. Y eso lo dice Gálatas 5:20. Escuche. Son de Yeshua HaMashiach, han crucificado la carne con sus pasiones, sus deseos. Vivimos por el Ruach, andamos por el Ruach. Y cuando yo ando en el Ruach, todo lo veo desde otra dimensión. No lo veo como lo ve el mundo. No tengo las metas que tienen los mundanos. No tengo los deseos que tiene la gente del mundo. Yo ando en otro nivel. ¿Que la gente lo va a entender? No, porque ellos todo lo ven carnalmente. Ya estos me acorralaron por ahí, unos familiares. Decían, ¿y tus hijos qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? La voluntad de Adonai. Ah, no, pero mira, ¿qué pasó? El colegio, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? Que la universidad, que vayan a trabajar. Están en el plan del Eterno. Ellos están en el plan del Eterno. No saben. Mi mamá, que no camina con nosotros en esto, pero algo conoce, ya cristiana, decía, yo no entendía lo que tú me decías. Pero yo admiro a tus hijos. No hablan malas palabras. No andan en vicio. Ellos no andan de mujeriegos. Mi hija se conserva en santidad. ¿Sabes qué? Lo dice mi mamá, que los conoce más que muchos, un buen testigo. Pero al final, ¿qué es lo que me interesa? Agradar a los hombres. O agradar. Es agradarlo a él. Y ese es el desafío, amado. Nosotros lo agrademos a él en todo. Tiene control de nuestra vida. Él está en control de todas las cosas. Nosotros hacemos lo que él nos pida. Nos esforzamos en lo que él nos pida. Y estamos trabajando por eso. Pero tenemos que nosotros entender los planes y hacer su voluntad. Entonces, entreguémonos a él de corazón. Hay que aclarar, vimos antiguo pacto, no podemos seguir refiriéndonos a la Torah. Ese concepto tiene que cambiar en nuestra vida. Estamos hablando del compromiso del pacto de matrimonio que fue roto, anulado por la idolatría, la infidelidad. Y ahora Yeshua, por su muerte, resucitado para hacer un nuevo pacto. Entonces el concepto antiguo pacto y nuevo pacto no se refiere al libro, se refiere a las condiciones de la relación que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada, viejo pasado, contemplen, me gusta lo que dice esta versión, contemplen, lo que ha venido es fresco. Y es, ya no somos de lo mismo, somos cosas nuevas, una nueva vida, una nueva condición. Este es el nuevo pacto, amados, que Él entregó su sangre para que
Él sea nuestro Elohim, nosotros su pueblo, y por esto el pacto fue hecho nuevo. Recordemos el ejemplo de Ruth. Ruth capítulo 1, verso 16. ¿Recuerdan la historia de Ruth la Moabita? Todos la conocen, ¿no? Historia de Ruth la Moabita, ¿dónde la leemos? ¿En qué Moadín se lee acerca de Ruth? En Shavuot. En Shavuot. Todo lo que sucede en el libro de Ruth es en el contexto de Shavuot. Entonces dice, pero Ruth le dijo a Orfa, perdón, a su suegra Noemí, ¿verdad que Noemí, su esposo, la llevó a la tierra de Moab, salieron de Israel, se fueron a tierra de Moab, y sus hijos se casaron con moabitas, sus hijos, su esposo mueren en esa tierra, quedan las 3 viudas, y Noemí le dice a sus nueras, a Orfa y a Ruth, ¿saben qué? Mejor regresen a sus casas porque yo no tengo más hijos que darles para que se casen. Recuerden que esa declaración tiene que ver con el contexto del antiguo Medio Oriente y la Torá. Un hijo moría a su esposa viuda, ¿qué tenía que hacer el hermano del difunto? Casarse con esa mujer, darle honra, darle apellido, darle un lugar a ella y a los hijos. Pero ya esta mujer no tenía más hijos que darle. Les digo, ¿saben qué? Mejor regresen por su camino, regresen a su tierra, no tengo nada que hacer. Yo me voy a regresar a mi casa. Orfa dijo, chao, cariño, chao, ve y busca tu lugar. Y Ruth dijo, un momentito, a mí no me insistas, no me digas que te deje, yo no te voy a dejar de seguir, porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Elohim será mi Elohim. Pregunta, ¿será que Ruth era conocedora de la Torah y estudió un año para tomar una decisión? ¿Será que Ruth dijo, no, dame una clase de curso de identidad, a ver si me gusta este Elohim y me voy con él? ¿Será que tengo que tener una clase de Torah y aprender un poquito, a ver si las promesas están bonitas y me apego a eso? No, no pasó eso. ¿Sabe qué pasó? Ella simplemente dijo, ¿saben qué? Así como dijeron en el Sinaí, Nashe Benishma, haremos todo lo que ese Dios diga. No lo conozco, no me han hablado de él, no conozco la Torá, no conozco la cultura, no conozco la tierra, pero yo quiero ser pueblo. Yo quiero ser pueblo. Bueno, el resto de la historia ya la conocen, ¿no? Este acto de fe, este acto de Muná, la llevó esta mujer que era moabita a ser pueblo escogido. ¿Saben qué? He aquí a la abuelita del Melech David. He aquí a la tatarabuela del Melech Yeshua HaMashiach. Poderoso, ¿no? Una mujer que no era pueblo. Tomó la decisión. Se la jugó, como decimos en Costa Rica. Se la rifó, como dicen en México. Dijo, yo quiero ser parte de este pueblo. La honra llegó. Honra llegó. Y entonces, en esa obediencia, sometió el pacto, recibió redención, apareció un marido, le dio la redención y la levantó de su condición y la estableció una mujer de honra que podía ser parte del pueblo. Por eso, mis amados, nuestro trabajo es seguir fieles a todos los días. No lo sabemos todo. No lo entendemos todo. Así yo llegué a este caminar y me decían, tiene que encender velas. Y yo dije, bueno, voy a Pequeño Mundo, me traigo un par de candelas. Ahí están. ¿Para qué las enciendo? No sé, pero si todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. Yo quiero ser pueblo. Hay que hacer 2 panes trenzados. Bueno, a ver, aprendamos a hacer panes trenzados. Ahí están. Primero salían como piedras, después quedaban como pasas y ya saben a pan, ¿no? Ahí están. Ah, pero que la copa, ok, ahí está la copa, démosle. Ay, que la oración así, ¿por qué hay que repetir esto? Ay, que por qué hay que repetir lo otro. No sé, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque ya yo no quiero hacer lo que yo quería hacer antes. Quiero ser pueblo, yo quiero aprender.
Y aquí estamos. ¿Lo sabemos todo? No. ¿Lo entendemos todo? No. Pero yo les aseguro que el Eterno no va a permitir que nos desviemos. Ya hemos avanzado mucho. Si algo hay que corregir, no lo va a corregir. Si algo hay que cambiar, no lo va a cambiar. Pero tenemos que permanecer fieles en la ciencia, en la una. ¿Cuál es entonces el pacto, mis amados? Ese mismo que le fue entregado a Abraham, el mismo que se le fue dado a su descendencia, el mismo que fue ratificado en el evento sinaítico, en el monte Sinaí, Israel, el mismo que fue renovado en Yeshua por su sangre, dándonos la oportunidad, o éramos, hacerlo nuevamente, hacer por primera vez parte de ese. Mías 7:23 dice lo siguiente: más bien, lo que yo sí les ordené fue esto: oigan mi voz. ¿Cuál es el sentido importante que tenemos que tener activado? El oído. Ya conmigo, Shema Israel. Tenemos que tener el oído abierto, obediente, dispuesto. Dice, oigan mi voz. Yo seré su Adonai. Ustedes serán mi pueblo. En todo vivan de acuerdo a la senda que yo les ordeno, para que las cosas les vaya, para que en todas las cosas vaya bien. Vamos, Él no nos pide que hagamos lo que tenemos que hacer porque Él quiere gobernarnos y dominarnos y maltratarnos. No, es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio. Y por eso es que Yeshua nos muestra que es su sacrificio para presentar la sangre del nuevo pacto. Eso Mateo 26:28, Él levanta la copa. ¿Qué dice Mateo 26:28? Esta es la sangre, nuevo pacto, Brit Hadashah, mi sangre derramada a favor de muchos para expiación. ¿Qué nos indica, mis amados? Medio de este sacrificio, nos podemos ser pueblo otra vez. Hebreos 8, bien nos dice, 8 al 12, los 8 del 8 al 12, porque Adonai, si halló faltas, y dice, miren, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte no permanecieron fieles al pacto. Y yo por mi parte desistí de preocuparme con ellos de Adonai. Jeremías 31:3. El pacto, 31:33, perdón. Este es el pacto que haré, casa de Israel, después de estos días. Dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Adonai, que todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque los limpiaré de sus transgresiones a la Torá, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y esa es la razón, mis amados, porque hoy gozamos de este privilegio, de esta bendición, de ser pueblo, de estar bajo pacto, de vivir en emuná, de disfrutar la vida y el reino de Elohim, así como Él nos lo ordena, que nosotros en obediencia, en esta bendición podamos vivir en las condiciones que se nos han dado. ¿Para qué? Para que demostremos que es en la Torá estamos haciendo la voluntad. Así que, mis amados, de esto se trata. En Yeshua podemos encontrar la manera correcta de vivir, disfrutarlo todo, ser bendecido. Amén, amén. ¿Alguien quiere comentar algo y vamos cerrando en esta noche?